60 billones de pesos. Ese es el estimado de lo que Colombia pierde cada año en impuestos que existen en la ley, que están firmados, que tienen nombre y apellido, pero que nunca llegan al Estado. No es dinero que el país no tiene, es dinero que el país no logra cobrar. Para entender por qué eso importa, piensa en algo concreto: el presupuesto completo de salud de Colombia en un año normal, hospitales, médicos, medicamentos, todo, es aproximadamente de 60 billones de pesos. El dinero que se escapa en impuestos no cobrados equivale cada año a borrar del mapa todo el sistema de salud público del país. Ese dinero no llega, el Estado lo tiene que pedir prestado, y lo prestado acumula intereses. Y esos intereses los pagamos todos, en servicios recortados, en impuestos más altos o en programas que nunca arrancan. En 2025, Colombia cerró con un déficit fiscal de más de 6% del PIB. Para que ese número tenga sentido, los expertos consideran que un déficit saludable está entre 0 y 3%. Por encima de eso, el país se empieza a endeudar más rápido de lo que puede sostener. 6% sin pandemia de por medio es el segundo déficit más alto del siglo. En pesos concretos, son más de 70 billones que el Estado gastó sin tener, el equivalente a todo el presupuesto de educación del país pedido prestado en un solo año. Ese hueco no apareció de la noche a la mañana y no tiene un solo culpable. Lleva décadas abriéndose y el país entero lleva décadas mirando para otro lado. En este video vamos a recorrer el hueco desde adentro, su estructura, sus causas, sus responsables y el debate real que hay detrás. Vamos a recorrer 6 nodos. Primero, la herencia, que llegó al gobierno actual y de dónde venía el déficit antes de Petro. Segundo, la reforma tributaria de 2022, que buscaba qué pasó y por qué el dinero no llegó completo. Tercero, la evasión, el hueco dentro del hueco, el dinero que existe pero el Estado no logra cobrar. Cuarto, el choque institucional, cómo el Congreso y la Corte se convirtieron en variables fiscales. Quinto, la deuda nueva, lo que el gobierno actual ha emitido y el debate sobre si eso estabiliza o agrava. Y sexto, la pregunta de fondo: si todo hubiera funcionado, ¿habría solución? Antes de hablar de lo que hizo o no hizo el gobierno actual, hay que entender qué recibió. En 2020 y 2021, durante la pandemia, Colombia se endeudó fuerte. El déficit llegó cerca del 7% del PIB, el nivel más alto en décadas. El gobierno de Iván Duque accedió a una línea de crédito del FMI de aproximadamente 5.400 millones de dólares, emitió bonos y aumentó el gasto para sostener subsidios y el funcionamiento del Estado. ¿Fue un error? No necesariamente. Casi todos los países del mundo hicieron lo mismo. La discusión real no es si se endeudaron, es cuánto se gastó, cómo se gastó y qué tan sostenible quedó la deuda después. Uno de los problemas más graves que heredó el gobierno Petro no estaba en el presupuesto visible, estaba escondido en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el FEPEC. Para entender qué es eso, piensa en lo siguiente: el precio de la gasolina que pagas en el surtidor nunca ha sido el precio real. Durante años, el Estado colombiano asumió parte de ese costo para que no te golpeara directamente en el bolsillo. Eso suena bien, y a corto plazo lo es. El problema es que ese subsidio no era gratuito. El Estado lo iba acumulando como una deuda interna, una deuda que creó en los años 90 y que nunca se liquidó completamente. Cuando Petro asumió en 2022, esa deuda acumulada estaba entre 15 y 22 billones de pesos, según distintos estimativos. El Estado tenía dos opciones: absorber el costo subiendo los precios de la gasolina o seguir acumulando deuda. Subieron los precios, varias veces y de golpe, y eso también tuvo un costo político. En resumen, Petro no comenzó con una pizarra en blanco. Comenzó con una deuda pública neta cercana al 60% del PIB, en pesos concretos alrededor de 840 billones, más de la mitad de todo lo que produce el país en un año. Una deuda que no le pertenece a un solo acreedor lejano, cerca del 60% es deuda interna, contraída con bancos colombianos y con los mismos fondos que administran las pensiones de los trabajadores del país. Acá vale la pena parar un segundo, porque en este video van a aparecer dos porcentajes distintos, y es fácil confundirlos. El déficit del 6 o 7% del PIB es lo que el Estado gasta de más en un solo año. Es la herida abierta de ese año. El 60% del PIB es otra cosa. Es la cicatriz acumulada de todas esas heridas anteriores que nunca cerraron del todo. Cada año que el Estado gasta más de lo que recauda, esa diferencia no desaparece. Se suma al total que el país debe.
y ese total lleva décadas creciendo. Piénsalo así, el 6% es lo que te endeudaste este año, el 60% es todo lo que debes hasta hoy, sumado año tras año sin haberlo pagado completamente. Con eso claro, un fondo de combustibles desfinanciado, un déficit estructural que venía construyéndose desde antes y una deuda que en buena parte le pertenece a los propios colombianos, aunque pocos lo saben. Eso no absolve de ninguna decisión posterior, pero sí define el piso desde el que arrancó el debate. En diciembre de 2022, el Congreso aprobó la reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, la Ley 2277. Era la pieza central del plan fiscal del gobierno Petro. La lógica era directa. Colombia tenía uno de los sistemas tributarios más regresivos de la región. La carga fiscal recaía más sobre el consumo y las clases medias que sobre el gran capital. Los ricos pagaban poco, había que corregir eso y de paso financiar la deuda y los programas sociales. La reforma apuntaba principalmente a 4 focos: impuesto a grandes patrimonios, nuevos límites a dividendos, mayor carga al sector extractivo, petróleo y minería y aumento de tarifas para empresas de altos ingresos. La meta, recaudar entre 1.4 y 1.7% del PIB adicional al año. Para que ese porcentaje tenga peso, hablamos de entre 16 y 20 billones de pesos anuales extra, suficiente para financiar, por ejemplo, la construcción de varios hospitales de alta complejidad o para sostener gran parte del programa Colombia Mayor de subsidios para adultos mayores. El sector empresarial reaccionó con dureza. Los gremios advirtieron que subir impuestos al capital en un momento de incertidumbre podía frenar la inversión, encarecer el crédito y reducir la generación de empleo. ¿Tenían razón? Hay un argumento económico que dice que a partir de cierto punto subir impuestos genera menos recaudo porque se desincentiva la actividad productiva. Es una idea que tiene sustento teórico, pero también es un argumento que históricamente ha sido usado para proteger privilegios. La verdad, como casi siempre, está en el medio. Meses después de aprobada, la Corte Constitucional tumbó varios artículos de la reforma. Los más relevantes tenían que ver con el impuesto al patrimonio, cómo se calculaba y quiénes quedaban cobijados, las reglas sobre ganancias ocasionales, es decir, cuando alguien vende un bien y gana dinero por esa venta, y ciertos mecanismos de retención sobre dividendos. Los argumentos fueron principalmente jurídicos, problemas de procedimiento legislativo y artículos que excedían lo que una ley tributaria puede hacer constitucionalmente. El gobierno interpretó algunas de esas decisiones como interferencia política. La Corte respondió que sus funciones son jurídicas, no económicas. ¿Qué hubiera pasado si esos artículos no se hubieran caído? El gobierno proyectaba que el recaudo completo le habría permitido reducir el déficit en varios puntos porcentuales y sostener programas como la reforma agraria, la gratuidad en la educación superior pública y la ampliación de la cobertura de salud. Si hubiera llegado completo, el hueco de 2025 habría sido notablemente menor, pero cuánto menor exactamente es algo que los economistas discuten. Lo que sí es verificable: los artículos tumbados redujeron el recaudo esperado, el hueco no se cerró como se proyectaba. Hay una pregunta que aparece antes que cualquier debate político: ¿Colombia realmente no tiene dinero? ¿O lo tiene pero no logra cobrarlo? La DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la entidad que tiene la tarea de recaudar los tributos en Colombia, ha estimado durante años que la evasión y la elusión fiscal representan entre 80 y 100 billones de pesos anuales que el Estado nunca ve. Para que ese número tenga peso, el presupuesto nacional completo de Colombia en 2025 fue de aproximadamente 500 billones de pesos. Estamos hablando de entre un 15 y un 20% de ese presupuesto que simplemente desaparece antes de llegar. Aquí aparece la pregunta más incómoda del debate tributario colombiano: ¿quiénes tienen la capacidad real de evadir impuestos a escala? No el trabajador informal que vende en la calle y nunca ha tenido RUT. Esa persona evade por necesidad, no por diseño. La evasión estructuralmente significativa, la que mueve billones, requiere capacidad jurídica, contadores especializados, estructuras corporativas y en algunos casos influencia política. Eso se llama elusión, usar los mecanismos legales al límite para minimizar impuestos. No siempre es ilegal, pero su escala tiene efectos equivalentes a la evasión. El gobierno Petro intentó atacar ese problema con un plan de choque de la DIAN: más fiscalización, nuevos mecanismos de control y al frente de la entidad un economista con formación internacional que el público empezó a conocer como Mr. Taxes, Luis Carlos Reyes.
Pero Reyes hizo algo inesperado, denunció que, desde adentro, la DIAN no es solo una entidad técnica del recaudo. Según sus propias declaraciones, recibió presiones de políticos de distintos partidos, no solo del gobierno, para nombrar funcionarios en puestos estratégicos, especialmente en las aduanas regionales. Entregó listados y denuncias sobre presuntas redes de clientelismo que convertían el recaudo en un terreno de negociación política. Eso explica algo que muchos no entienden. La DIAN no solo recauda impuestos, también controla aduanas, rutas de comercio exterior y tiene visibilidad sobre grandes contribuyentes. Eso es poder, y donde hay poder aparecen los intereses y economías oscuras. Durante su gestión, el recaudo quedó alrededor de 11 billones por debajo de la meta en 2023 y en 2024 la caída se volvió el principal argumento de la oposición para cuestionarlo. Pero hay una lectura alternativa que varios analistas plantean. Las metas estaban construidas sobre proyecciones demasiado optimistas, sobre crecimiento económico, sobre el precio del petróleo, sobre el comportamiento del sector minero-energético. Cuando esos sectores se desaceleraron, el recaudo caía inevitablemente. La ironía del asunto: 2023 fue uno de los años de mayor recaudo nominal en la historia del país, pero como la meta era aún más alta, políticamente se contabilizó como fracaso. Lo que eso revela es algo más profundo. En Colombia, las cifras fiscales nunca son solo técnicas, también son armas políticas. Colombia no es un país pobre que no genera riqueza, es un país donde parte de la riqueza que se genera logra no pasar por las manos del Estado. Y cambiar eso no es solo un problema técnico, es un problema de poder. Cuando la reforma tributaria no produjo el recaudo esperado, el gobierno buscó alternativas. Presentó nuevas iniciativas de financiamiento al Congreso. Varias fueron hundidas o bloqueadas. En 2025, el gobierno decretó una emergencia económica, un mecanismo constitucional de excepción que le permite al Ejecutivo tomar medidas extraordinarias cuando hay una situación grave que el Congreso no ha podido resolver a tiempo. La Corte Constitucional la tumbó. El argumento central: la Corte consideró que no se habían demostrado los requisitos para declarar una emergencia económica, es decir, que la situación era grave pero no constituía una crisis súbita e imprevista que justificara saltarse el proceso legislativo normal. En otros términos, el déficit existía pero era estructural y previsible, no una emergencia repentina. El oficialismo dice: la oposición bloqueó herramientas legítimas para estabilizar las finanzas públicas. El resultado fue desfinanciar programas sociales que ya tenían beneficiarios. La oposición dice lo contrario. El problema no es falta de impuestos, sino exceso de gasto e improvisación fiscal. Bloquear medidas mal diseñadas era responsabilidad constitucional. ¿Quién tiene razón? Para entenderlo mejor, dos ejemplos concretos. El problema de recaudo se ve así. Entre 2023 y 2024, el Ministerio de Hacienda tuvo que hacer varios recortes a los giros a municipios y departamentos porque el dinero proyectado simplemente no llegó. Alcaldías de ciudades intermedias reportaron retrasos en el pago de nóminas de maestros y personal de salud. Eso es el déficit de recaudo vuelto realidad concreta. El problema de eficiencia del gasto se ve así. La Contraloría y la Procuraduría han documentado casos de recursos de programas sociales del gobierno, incluyendo algunos del Plan Nacional de Desarrollo, con serios problemas de ejecución, contratos firmados, plata girada, pero obras incompletas o beneficiarios que no existen. Los dos problemas son reales y los dos tienen evidencia. Cuando la economía se convierte en terreno de disputa política, los que pierden no son los partidos, son los servicios que no llegan, las deudas que se acumulan y los programas que nunca arrancan. Ante el déficit creciente y las iniciativas bloqueadas, el gobierno recurrió a una herramienta vieja: emitir más deuda. En enero de 2026, Colombia emitió bonos soberanos por aproximadamente $5.000 millones en los mercados internacionales. ¿Qué son los bonos soberanos? Es la forma en que un país pide plata prestada al mundo. Emite un título que dice: te presto este dinero por X años y te pago estos intereses. Los inversionistas internacionales compran esos títulos y el país recibe la plata, pero con la obligación de devolver más adelante. Eso generó dos lecturas inmediatas. Los críticos dicen que emitir deuda cara para tapar un hueco estructural es aplazar una crisis mayor, que el riesgo país sube, que las calificadoras miran con preocupación y que cada punto adicional de deuda se convierte en intereses que el Estado pagará por décadas.
El gobierno responde que sin esa deuda, varios programas sociales simplemente no se pueden financiar, que gobernar con las manos atadas, sin reformas aprobadas, con recaudo insuficiente, requiere herramientas extraordinarias. La CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el organismo técnico independiente creado para monitorear que las finanzas públicas no se salgan de control, ha alertado sobre la brecha entre las proyecciones oficiales y las de los analistas externos. Para 2026, el gobierno proyecta un déficit del 5.1% del PIB. Bancolombia, Fedesarrollo y el propio CARF proyecta entre 6.5 y 8%. Para poner eso en perspectiva, cuando Duque salió del gobierno en 2022, el déficit estaba en alrededor del 6% del PIB, todavía influenciado por la pandemia. Si los análisis tienen razón y el déficit de 2026 llega a ese rango, Colombia terminaría el gobierno Petro en un punto fiscal similar o peor al que recibió. Si el gobierno tiene razón y llega a 5.1, habría una leve mejora frente al punto de partida, aunque aún lejos del rango considerado saludable. La brecha entre esas dos proyecciones no es un detalle técnico, es la diferencia entre una situación manejable y una crisis fiscal con consecuencias sociales directas. La pregunta no es si se está endeudando, es para qué, a qué costo y si hay un plan creíble para que esa deuda sea sostenible. Por ahora, esa respuesta no convence a todos los que necesitan convencer. Supongamos que todo hubiera funcionado perfectamente, la reforma tributaria sin tumbes, el Congreso aprobando cada iniciativa, la DIAN cobrando hasta el último peso de evasión. ¿Colombia hubiera resuelto su problema fiscal? Muchos economistas dicen que no. Colombia tiene problemas fiscales que ninguna reforma tributaria resuelve solo y que ningún partido político quiere explicar con claridad porque no tienen solución rápida. El país depende demasiado del petróleo para financiar el Estado. Cuando el precio del petróleo cae, el presupuesto sangra. Y el precio del petróleo lo decide el mercado mundial, no el gobierno de turno. El gasto público es altamente rígido, más del 80% está comprometido antes de empezar el año en pensiones, deuda y transferencias obligatorias. No hay margen real para ajustar. La informalidad económica, que en Colombia ronda el 55% del empleo, mantiene una base de contribuyentes pequeña. Menos personas en la formalidad significa menos impuestos, pero también más demanda de servicios del Estado. Y el crecimiento económico, el único mecanismo que realmente expande la base tributaria de manera sostenible, lleva años por debajo del potencial. Ese sistema lleva construyéndose desde la Constitución del 91, cuando se expandieron las transferencias a regiones sin crear al mismo tiempo las fuentes de financiación suficientes, y se profundizó en los 2000 con la dependencia creciente de la bonanza petrolera como atajo fiscal. Aquí aparece un debate que no es colombiano, es global. Unos economistas dicen que en una economía con esos problemas estructurales, la prioridad es el ajuste fiscal, gastar menos, reducir el déficit, recuperar la confianza de los mercados. El crecimiento llegará después. Otros dicen lo contrario, que la austeridad en un país con desigualdad estructural solo profundiza las brechas, que el gasto social no es un lujo, es la condición para tener una economía que funcione. Ninguno de esos dos lados tiene razón absoluta, y Colombia no puede darse el lujo de elegir ideología sobre evidencia. El hueco fiscal colombiano no empezó en 2022, empezó décadas atrás, cuando el país construyó un sistema tributario que gravaba más al consumo que al capital, cuando la Constitución del 91 expandió obligaciones del Estado sin crear las fuentes de financiación suficientes, y cuando la bonanza petrolera de los 2000 se usó como atajo en lugar de como oportunidad para diversificar. La pandemia lo agravó. Cualquier gobierno que hubiera asumido en 2022 habría heredado deuda, déficit y un fondo de combustibles desfinanciado. La reforma tributaria intentó corregir parte de ese desbalance histórico. Fue parcialmente tumbada, parcialmente obstaculizada y parcialmente insuficiente. La evasión, el dinero que existe pero no llega, sigue siendo un hueco dentro del hueco que ningún gobierno ha podido cerrar completamente, porque cerrarlo implica tocar intereses que tienen más capacidad de defensa que el propio Estado. El choque político entre el Ejecutivo, el Congreso y la Corte convirtió la política fiscal en un campo de batalla donde los costos los pagan quienes menos tienen voz. Y la deuda nueva compra tiempo, pero el tiempo tiene precio, y ese precio lo pagarán gobiernos que todavía no existen. ¿Colombia tiene un hueco fiscal porque no recauda lo suficiente, porque gasta mal o porque el sistema está diseñado para que algunos nunca paguen? Las tres. No hay una sola respuesta porque no hay un solo problema. Hay un sistema tributario históricamente inequitativo, hay un Estado con problemas estructurales de gasto y hay sectores con la capacidad y los recursos para minimizar su carga fiscal dentro de los límites de la ley.
Lo que sí es verificable: el déficit existe, la deuda crece y las soluciones que se han intentado no han sido suficientes. Lo que este video no puede responderte: si el plan actual va a funcionar, si una futura reforma va a cambiar la trayectoria o si Colombia va a llegar a un punto de quiebre fiscal antes de que eso ocurra. Esas preguntas dependen de decisiones que todavía no se han tomado en un país que todavía está eligiendo. Entender el déficit no es un ejercicio técnico, es entender cómo funciona el poder en Colombia, quién paga, quién no paga, quién decide qué se financia y qué se deja sin recursos. Esto es Zona de Enfoque. Si el video te aportó, dale like, compártelo y suscríbete para más análisis como este. Nos vemos en el próximo capítulo.